A lo largo de nuestra historia peruana, desde que se declaró nuestra independencia, el 28 de julio de 1821, hasta la actualidad, contamos con 12 constituciones que se han ido aceptando y trascendiendo conforme a los contextos históricos de cada época. Es por ello que en el presente trabajo desarrollaremos y nos enfocaremos específicamente en nuestra novena Carta Magna, llamada también como la Constitución de la Patria Nueva. Esta fue promulgada un 18 de enero de 1920 por el presidente Augusto B. Leguía. Mencionaremos también el contexto histórico en el que esta surgió, su estructura, sus características y su importancia. Constitución de 1920. Para poder entender esta Constitución, les voy a explicar el contexto en el que se promulgó. Para ello lo dividí en dos niveles, a nivel internacional y a nivel nacional. A nivel internacional podemos decir que estábamos tras las consecuencias de la Primera Guerra Mundial. Eso quiere decir que estábamos en el periodo de la posguerra. Esto recogió algunas preocupaciones en el constitucionalismo social, que en ese entonces estaba en pleno proceso de ebullición. A nivel nacional, dentro de nuestro país, a partir de 1895 en adelante, hay profundas transformaciones. Para algunos, este es un periodo de la consolidación de la República aristocrática. Ocurrió también un golpe de Estado en el gobierno de José Prado. Esto hizo que se rompiera la precaria institucionalización de la democracia que existía a fines del siglo XIX y a inicios del siglo XX. Posteriormente ocurrió unas nuevas elecciones en las que estaba entre José Prado y Augusto B. Leguía, del cual por voto electivo ganó Augusto B. Leguía. En 1918 se dieron también ciertos levantamientos campesinos en Puno. La reforma de la Constitución de 1860. Esta comisión fue precedida por Javier Prado, quien propuso un texto reformando esta Constitución, insertando así dentro de ella nuevas normas. Pero en cambio, en el nuevo gobierno de Leguía, se instaló una referida asamblea el 24 de septiembre, precedida por el sociólogo y jurisconsulto Mariano Cornejo. El fin de esta asamblea para Leguía era que se generase y se promulgue en sí una nueva constitución. Este plan fue aprobado el 27 de diciembre de 1919. Es así como se generó la Constitución de la Patria Nueva, que se promulgó por el mismo Leguía el 18 de enero de 1920. Esta solamente tuvo su vigencia hasta el 9 de abril de 1933. Ahora sí, les voy a explicar sobre Augusto B. Leguía ante la Constitución de 1920. Como sabemos, el gobierno de Augusto B. Leguía fue denominado como el Oncenio, ya que estuvo 11 años bajo este mandato, que empezó desde 1919 hasta 1930. Su desarrollo fue orientado a un desarrollo capitalista. Dentro de su gobierno instauró el proyecto de Patria Nueva. Dentro de este proyecto estaba la Constitución de 1920. Por eso es que generalmente algunos denominan a la Constitución de 1920 como la Constitución de la Patria Nueva. Aquí se dio la separación de poderes de la oligarquía, del ejercicio directo del poder, y es el fin de la llamada República Aristocrática. Leguía hizo varios aportes a nivel urbano, como también a nivel legislativo, pues promovió las leyes a favor de la población indígena.
tuvo una gran repercusión política, pero también fue denominado como un dictador, pues violó continuamente la misma constitución que él había promulgado. El fin de la Patria Nueva. Un acontecimiento muy importante y influyente para que se haya derogado esta constitución fue la revolución encabezada por el comandante Luis Sánchez Cerro, que se dio en agosto de 1930 en la ciudad de Arequipa. El principal requerimiento de esta revolución era cancelar la constitución dada por Leguía. Este objetivo fue alcanzado, ya que esta constitución de 1920 solo quedó vigente hasta el 9 de abril de 1933. Influencias en la constitución de 1920. Esta constitución está influida en los aspectos sociales de la Constitución Socialista de Weimar y en los aspectos nacionalistas de la Constitución Mexicana de Querétaro de 1917. En esta constitución también hubieron distintas propuestas de ley. Una de ellas fue sobre la elección popular de los alcaldes provinciales y distritales. Incluso se agregó un artículo provisorio, pero esto nunca se cumplió y nunca se llevó a cabo. También, la Asamblea Nacional no aceptó el proyecto del conservador Celestino Machego Muñoz, representante de Huancavelica, que otorgaba el derecho de sufragio a las mujeres. Es por ello que hasta esas épocas las mujeres todavía no podían dar su voto. Mi nombre es Vanessa Plata y a continuación, teniendo en cuenta todo lo expuesto y explicado por mi compañera, referente al contexto en el cual se elaboró la Constitución de 1920, también denominada la Constitución de la Patria Nueva, vamos a proceder a analizar y hacer unos cuantos comentarios sobre el contenido de esta Constitución, sobre los artículos y títulos que esta posee y la relevancia que podrían haber tenido a posterior. De la misma forma, vamos a hacer pequeños comentarios para poder entenderlos aún mejor. Por mi compañera, vamos a proceder a hablar sobre lo que es el contenido de la Constitución de 1920. Esta nueva Constitución va a estar compuesta por 19 títulos, los cuales van a tener en su totalidad 161 artículos. También esa nueva Constitución va a iniciar en el país lo que es llamada la corriente del constitucionalismo social. Podemos entender esa corriente del constitucionalismo como aquella que va a poner su foco o va a darle un mayor papel protagónico a la inclusión de los derechos sociales, la primacía de los derechos sociales en cada carta magna. Esto es una forma de que, a diferencia de leyes anteriores, a diferencia de las cartas magnas promulgadas antes, vamos a darle mayor énfasis, mayor importancia en esta Constitución, la de 1920, a los derechos sociales, dejando de lado ya que nuestra Constitución privilegiara, por así decirlo, solamente a personas que cumplieran ciertos requisitos. Comenzando con los títulos que posee esta Constitución, tenemos el título 1, que es de la Nación y del Estado, que el artículo más resaltante que tiene es el artículo 5, el cual dice que la nación profesa la religión católica apostólica romana y el Estado las protege. A comparación de la Constitución anterior a esta, la que regió antes, la Constitución de 1860 nos decía que solamente se profesaba una religión, que era la religión católica en el país. De esta forma no se aceptaba una libertad de culto, no se aceptaban más religiones, cosa que acá, al menos de forma explícita, no está dicho. Se pueden entender que se aceptan otras religiones, pero se entiende al mismo tiempo que es la única religión que va a proteger como tal el Estado y a la cual le va a dar mayor importancia es la religión católica. Luego tenemos el título 2, que es de garantías nacionales, donde el artículo más resaltante es el artículo 17, que nos dice que las leyes protegen y obligan igualmente a todos. De esta forma, solo se establecen leyes especiales por lo que la naturaleza de las cosas las requiera, más no por la diferencia de personas. Esto quiere decir que no hay una diferencia entre una u otra persona, por ello no debería haber una ley que solamente afecte a una u otra persona con respecto a sus rasgos y similares, sino que estas leyes o las leyes solamente deben ser formuladas
en relación a los actos que una persona puede cometer, para regularlos y para sancionarlos. Luego el título 3 nos habla sobre las garantías individuales. Y acá, junto al título 4, es donde más vamos a sentir lo que es la corriente del constitucionalismo social. Vamos a resaltar en este caso 5 artículos. El primero es el artículo 22, que nos habla de que no hay esclavos. Es decir, nadie va a estar obligado a prestar trabajo personal sin su consentimiento y sin que se le retribuya pago alguno. De la misma forma, y en concordancia con el artículo 5 del título primero, no hay persecución por ideas o por creencias. Es decir, en aquellos años, o bajo el régimen de la Constitución de 1920, yo podía profesar una religión diferente a la católica. El Estado no me protegía como tal, pero al mismo tiempo no había razón por la cual debiera perseguirme. Luego el artículo 27 nos dice que las cárceles son lugares de seguridad y no lugares de castigo. Esto en referencia a que las cárceles deben, y actualmente son, en teoría, son consideradas lugares donde el sujeto va a reformarse. Es decir, donde un sujeto que ha cometido alguna infracción va a reformarse, pero luego volver a ser insertado en la sociedad, en lugar de que la cárcel sea considerada un castigo, como tal, solamente un castigo, y el sujeto sigue siendo lo mismo saliendo de esto. Esto solamente queda en teoría y en papel, porque actualmente, y no dudo que en aquellos tiempos se haya dado de la misma forma, las cárceles no cumplían con los estándares necesarios para que una persona pueda reformarse. Muy por el contrario, las personas que vivían en la cárcel, y actualmente sigue siendo lo mismo, viven bajo condiciones, en muchos casos inhumanas, a pesar de los crímenes que hayan hecho. Luego tenemos el artículo 33, que nos habla sobre el derecho a reunirse pacíficamente, y el artículo 35, que nos menciona que esas garantías individuales no van a poder ser suspendidas por ninguna ley ni por ninguna autoridad. Luego tenemos el artículo 4, que habla sobre las garantías sociales. Acá vamos a destacar 7 puntos. El primero, que es el artículo 41, que va a hablar sobre los bienes de propiedad del Estado, de instituciones públicas y de comunidades de indígenas, los cuales van a ser imprescriptibles y solo van a poder ser transferidos mediante título público y en los casos y en la forma que establezca la ley. También tenemos el artículo 44, que nos habla en general sobre la nacionalización de transportes o cualquier otro servicio público de propiedad privada. De los artículos del 45 y 49, que va a hablar sobre las relaciones que va a haber entre un empleador y un trabajador, en alusión y para protección del trabajador, para que éste no se vea indefenso frente a los posibles abusos de su empleador. También el artículo 50 nos habla sobre el monopolio y los acaparamientos comerciales e industriales, los cuales, según esta constitución, están prohibidos. El artículo 53 nos va a hablar sobre la enseñanza primaria y por qué esto es obligatoria. De la misma forma, nos habla de qué va a hacer el Estado para promover esta enseñanza primaria. Y el artículo 55 nos va a hablar sobre el auxilio y protección de la infancia y las clases necesitadas, mediante la construcción y el apoyo a hospitales, asilos y orfanatos. El artículo 58 nos va a hablar sobre la existencia legal de las comunidades nativas. Este es el artículo y el punto más importante tal vez de toda esa Constitución de 1920, ya que marca un antes y un después. En lo que se refiere a nuestras cartas magnas, no se reconocía la existencia de las comunidades nativas sino hasta esta Constitución. De la misma forma, este artículo o esta idea de reconocimiento, al menos de forma legal, de las comunidades nativas, aunque fuera solamente en papel, se continúa viendo a lo largo de las demás constituciones, siendo que actualmente en nuestra Constitución, la del 93, la actual, hay un artículo, o más que nada, 2, 3 artículos, que se refieren a un hecho similar. El más saltante es aquel en el que habla sobre las acciones que va a cometer las comunidades campesinas y cómo esas no pueden ser restringidas por la ley. De la misma forma, una comunidad campesina puede ejecutar su propia ley, por así decirlo, pero solamente dentro de su propia jurisdicción. Luego tenemos el título 5, que habla de los peruanos, sobre
que cómo ser considerado peruano por nacimiento, cómo ser considerado peruano por naturalización y las obligaciones que tienes de ser peruano. Al ser peruano, tu obligación es que todos tus bienes y todo lo que tú hagas va en pro de la mejora y el desarrollo del país. Eso sin distinción de sexo. Luego se habla también de que los varones deben prestar un servicio militar obligatorio para servir a su patria. Luego tenemos el título sexto, que habla de la ciudadanía y del derecho y garantías electorales, el cual a grandes rasgos nos va a hablar sobre cómo es que se te puede suspender la ciudadanía, cómo es que puedes recuperarla y las garantías electorales que tenemos y cada uno de nosotros, bueno, en ese caso los varones, y que cumplieran ciertos requisitos y cómo es que se iba a dar el proceso electoral. Este título sufrió algunas modificaciones, todas hechas para que el presidente en curso de aquel entonces, Leguía, pudiera reelegirse y pudiera mantener su poder. Luego tenemos el título 7, que habla de la forma de gobierno, donde el artículo más saltante es el artículo 70, que dice que la renovación del poder legislativo será total y coincidirá necesariamente con la renovación del poder ejecutivo. El mandato de ambos poderes durará 5 años. Los senadores y diputados y el presidente de la República serán elegidos por voto popular directo. Esto, a diferencia de la Constitución de 1860, tiene una diferencia respecto a la duración. La Constitución anterior tiene una duración de 4 años con respecto al periodo de mandato. Ahora se lo aumenta 1 año. Y luego, posterior, van a ir aumentándose más años o ciertos artículos para provecho y ayuda de las personas con poder que querían mantenerse en el cargo. Luego tenemos el título 8, que nos habla del poder legislativo, donde el artículo más saltante es el 72, que habla o nos dice que el Senado va a estar compuesto de 35 senadores y una Cámara compuesta por 110 diputados. En general, este título nos va a hablar sobre cómo va a estar integrado el poder legislativo y de cómo va a funcionar. Luego tenemos el título 9, que habla sobre las cámaras legislativas, en las cuales se vota, se promulga leyes y se ponen en votación las leyes en general. También luego tenemos el título 10, que nos habla de la formación y promulgación de las leyes, donde a grandes rasgos vamos a ver el proceso por los cuales una ley es considerada ley o una ley se transforma en ley, y cómo esa va a ser promulgada, cómo esta puede ser instituida, y nos menciona a los entes que pueden promulgar y formular leyes, los cuales vienen a ser el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, los congresos regionales dentro de su autonomía y el Poder Judicial solo en aquellos casos que se requieran. También tenemos lo que es el Poder Ejecutivo, que a grandes rasgos nos va a hablar sobre los requisitos para ser presidente, las obligaciones que tiene un presidente, las formas bajo las cuales este va a ser vacado y los impedimentos por los cuales uno no puede ser presidente. Luego también tenemos el título 12, que nos habla de los ministros de Estado, y el título 13, que nos va a hablar del Consejo de Estado. También tenemos el título 14, que nos habla del régimen interior de la República, que a grandes rasgos nos va a hablar de la organización tanto política como geográfica, es decir, cómo va a estar dividido nuestro país, los límites que va a haber en el interior de nuestro país con respecto a las regiones, departamentos y provincias, y al mismo tiempo sobre cómo estos van a estar organizados de forma política, quiénes van a ejercer un poder político dentro de cada región. Luego tenemos el título 15, que nos va a hablar sobre los congresos regionales, que solo va a estar comprendido por el artículo 140, que habla más que nada, o se refería más que nada a un intento de descentralización para aquel entonces,
donde trataban de que el poder ya no se enfocara en Lima. Luego tenemos en título 16 lo que es la administración municipal, que hablaba sobre la autonomía de los consejos regionales. También tenemos el título 17 que habla sobre la fuerza pública, diciendo que la importancia de esta era proteger a la nación de daños externos, es decir, de daños que podían ocasionar otros estados, y al mismo tiempo de hacer que la ley se cumpliera en nuestro país. Luego teníamos también el título 18 que hablaba sobre el Poder Judicial, sobre cómo este iba a estar conformado, cuáles eran sus obligaciones y su organización. Y por último tenemos el título 19 que habla solamente sobre las disposiciones transitorias, que es, por así decirlo, aquellos artículos que van a complementar para que esta Constitución pueda regirse. Y eso sería todo con respecto al contenido de la Constitución de 1920. Gracias. Mi nombre es Gabriela Carrillo Ticona y continuando con la exposición de la Constitución de 1920, procederé a mencionar y explicar las principales características de esta Constitución. También mencionaré la gran importancia de esta, tanto como cuando estuvo vigente y cómo nos ha servido de base en el futuro. Principales características. Esta Constitución estableció el nuevo periodo presidencial de 5 años. Anteriormente, este era solo de 4 años. Este también dio la posibilidad de la reelección después de que se cumpliera el periodo de tiempo. Luego esto se fue modificando en 1923. Sin embargo, en 1927 se volvió a modificar haciendo que la reelección sea indefinida. Y así es como Augusto B. Leguía se reeligió 2 veces. Una de las grandes diferencias a partir de la Constitución de 1920 fue la reaparición de la frontera como elemento de política y la configuración del extranjero como amenaza. De esta manera, la gran diferencia entre el periodo constitucional inaugurado en 1920 y el periodo que le acontece desde 1826 radica en la posibilidad de que los extranjeros podían adquirir propiedades, tierras, agua o combustible a 50 kilómetros de la frontera. Esta situación sí era permitida desde 1826, sin especificarse prohibiciones a los extranjeros sobre adquirir propiedades adyacentes a la frontera. Otra de las grandes características de la Constitución de 1920 fue que se tomaron las medidas descentralizadas que lograron la instauración de los congresos regionales en el norte, centro y sur. Esos congresos llegaron a funcionar por un tiempo determinado y hasta que se llegó a la conclusión que estos eran inoperantes y acabaron por entrar en receso. Se restableció el Consejo de Estado. Este organismo no llegó a instalarse. Después de esto también se estableció la elección popular de los municipios, pero esto tampoco se puso en práctica y en lugar de eso se instauraron las nuevas juntas de notables. Se declaró la protección del Estado a la raza aborigen y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas. En la economía, la Constitución implantó una legalidad de los monopolios y asimismo se sometió a las propiedades de las leyes del Estado. También se sabía que estas políticas y sus relaciones exteriores nos daban acceso en el mercado peruano al norteamericano. Se le otorgó una responsabilidad política del gabinete ante cada una de las cámaras y la obligatoriedad de la renuncia ministerial o consecuencia del voto de falta de confianza. También se dio la elección del presidente de la República y de los senadores y diputados sería por voto popular directo. Importancia. Se le da el reconocimiento a la Constitución de 1920 como la base fundamental de nuestro hogar político. Esta también se hizo responsable de la reafirmación de la reforma unitaria de la que consta nuestro Estado. Propició la descentralización departamental y administrativa, al igual que el modelo norteamericano, previo un presidente con fuerza suficiente como para mandar. Esta logró consagrarse como el principio de la bicameralidad. También sabemos que estableció el referendo ministerial y fijó las garantías constitucionales básicas.
También se declaró la protección del Estado a la raza aborigen y se reconoció la existencia legal de las comunidades indígenas.